Hace un tiempo os enseñé este cacharrito que me enviaba una marca, en lo que mucha gente pues no le gustó por el tema de que tenía un cable o era demasiado grande. Entonces, ¿qué ha pasado? Que AutoABC me ha enviado otro a leer esos comentarios y os lo vengo a mostrar. Es básicamente el mismo producto, lo único que hace es convertir el CarPlay o el Android Auto de manera alámbrica en inalámbrica. Ahora mismo estamos en mi Hyundai, no en el Cupra, ya que el Cupra trae todo esto de origen. En el Hyundai, al tenerlo de manera alámbrica, porque tengo una radio Android, pues es diferente. Entonces lo voy a usar en este. Vale, el packaging es muy simple y la marca es AutoABC. Vais a tener todo bajo en la descripción. Y nada, nos viene un manual de usuario, que esto es básicamente enchufarlo. Vale, nos trae este adaptador de USB tipo C a USB y el propio aparato, que como veis es minúsculo. En cuanto a velocidad, es un poco más rápido que el anterior. O sea que este funciona mejor que este, aunque este no va mal, pero este es mejor. El precio también es un poquito diferente, pero bueno, vais a tener bajo código y de todo. Como vemos aquí el branding, nada más que es este trocito, el cual yo lo tengo que enchufar a mi dongle, que bueno, no lo veis, pero es bueno, se puede mover, ¿vale? En 360. Por si queremos ponerlo así o así, ¿vale? Mi dongle está un poquito reventado. Y bueno, enchufo el dongle, que bueno, como veis, solo el dongle, el cable está bien, el del coche, solo que el dongle de tenerlo tan engarrotado ahí dentro, pues se jodió el cable. Entonces le puse como un exoesqueleto de metal con una varilla que tenía de un micro. Nada, conectamos el propio aparatito, ¿vale? Que en nuestros coches pues igual vendría ahí, o algo más estético que esto, obviamente, pero esto va escondido detrás de la guantera porque yo, o sea, esto no se ve. Le damos a contacto, se nos pone nuestra pantalla. En el caso de que la tengamos original, pues lo tenemos en un submenú, cada uno es diferente. En nuestro caso, pues se pone desde AutoKit, ¿vale? Que como lo tenía antes puesta, pues se está volviendo loco porque está buscando algo que no está ni conectado. Así que voy a conectarle el teléfono mío, ¿vale? Porque no lo tengo conectado, ya que estaba grabando. Y os lo enseño y le pondré voz en off o pillará el micro de aquí. Y bueno, como he dicho anteriormente, os lo enseño funcionando, ¿vale? Al final lo he tenido que hacer en voz en off porque el propio audio en micro pues es obviamente peor. Os enseño cómo está enchufado, básicamente pues tiene esta especie de lucecitas, de ambient light y tal, que si la tenemos en el vehículo pues hace pues el mismo bonito, en el caso de que se vea. De igual manera, a mí especialmente no me hace mucha ilusión ni se va a ver. Aquí los conecto para que veáis que sí es el aparato que estamos utilizando. Y lo dicho, o sea, es un aparato súper pequeño, súper compacto y que va un poquito mejor que el anterior. Por último, os animo a que os suscribáis, a que le deis like al vídeo, compartáis si os gusta, etcétera, etcétera. Un abrazo y hasta la próxima.